Escola Loca presenta. José Ángel Gurría, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Muy bien, muchísimo gusto de estar por aquí. ¿Cómo va la precampaña? Va bien, muy activa, muy movida y ahora esperando que el día 26 los partidos políticos nos digan cuáles son las reglas para definir al candidato. Sabes que esto es una locura. Están los partidos políticos trabajando para la campaña presidencial del candidato del presidente López Obrador. Escuché tu comentario y escuché en tono muy crítico. Efectivamente, tenemos dos temas. El primero de ellos es los tiempos. O sea, nos hemos tardado mucho. Y en segundo lugar, el método, porque no hemos todavía definido un método. Fíjate qué locura. Y nos va a tomar 2 o 3 meses este método que se está proponiendo. Ya hoy, por ejemplo, hubo una propuesta de la sociedad civil de Unidos, ya nos mandaron alguna propuesta, pero habrá que esperar el día 26, porque son los partidos políticos los que tienen que definir. O sea, ustedes son rehenes de los partidos y de los intereses de los presidentes de los partidos políticos y su estrechez de miras y de su alelamiento, por decirlo de un Mira, modo. En el mejor de los casos, yo te diría, simple y sencillamente, todos estamos puestos y dispuestos a cumplir con las reglas y las normas siempre y cuando sean razonables, sean sensatas, pero sobre todo que ya las pongan, ya urge, porque ya hemos escuchado que están las llamadas corcholatas, ¿no? Porque así les puso el propio presidente de la República, haciendo campaña por toda la República. Tenemos unos principios muy básicos, muy fundamentales en las propias leyes mexicanas que lo impiden, sin embargo, ya están haciendo política. Sí, y mientras tanto... Y nosotros... No, pues, es que no son ustedes, son los dirigentes de los partidos políticos, ¿sí? Que están jugando para que el candidato del presidente López Obrador gane las elecciones el año Pero mira, que viene. Lo que es muy importante es que ya los partidos políticos van a trabajar con la sociedad civil. Ese anuncio fue muy importante. Pues yo no les el creo hecho nada. de que estén trabajando los dos. ¿Por qué? Porque parecía que por un lado la sociedad civil iba a hacer su propuesta y que por otro lado los partidos políticos con algún atraso iban a hacer la suya. Ahora el hecho de que estén trabajando es auspicioso, No, es bueno. Para yo soy un escéptico porque conozco la calidad, entre comillas, de los dirigentes de los partidos políticos y sé que primero son ellos y luego todo lo demás. Yo creo que en este momento lo que está en juego es tan importante y que además hay que encontrar una fórmula ganadora. Hay que encontrar una fórmula que permita a la oposición presentar no solo un frente común, sino además ganar. Sí, un candidato competitivo, que no lo tienen hoy. Yo creo que pueden tener un candidato competitivo en la medida... José Ángel Gurría, en la medida en que se concentren en la calidad, porque va a haber mucho trabajo de reconstrucción. Nos van a dejar un tiradero tremendo aquí, ya nos están dejando un tiradero, y esta entrevista que acabas de hacer con la juez de Veracruz, pues es un ejemplo muy claro. Y vamos entonces a tener que reconstruir la economía. Tú hablabas de la unidad la vez pasada que platicamos. El tema de la unidad es fundamental, pero además la economía, además lo social, además todo lo medioambiental, la salud, la educación, etcétera. Reconstrucción. Sí, va a ser... ¿se va a empezar a gobernar desde las ruinas? Mira, la destrucción que ha habido de las instituciones nacionales ha sido algunas desmantelamiento, otras desarticulación, otras paralización, como el caso de lo del INAI, ¿verdad? Pero en otros casos estrangulamiento presupuestal. Es decir, se han usado diferentes maneras y lo que tenemos que hacer entonces es enfocarnos en la reconstrucción que viene. El próximo gobierno, yo he llamado al próximo gobierno que va a ser uno de los gobiernos
más difíciles, más complejos. Inclusive he usado la palabra ingrato. Y pues yo te diría que eso es lo primero que se me vino a la cabeza cuando dice, ¿y cómo va a ser el próximo gobierno? Pues va a ser muy difícil, va a ser un gobierno ingrato. ¿Por qué? Porque va a tener que dedicarse a la reconstrucción. Pero una vez llevadas a cabo la reconstrucción de las instituciones, yo creo que se puede dar una señal de que el futuro será mejor para los jóvenes de México. A ver, en el tema de las instituciones, pues está claro que, a ver, una institución no se recupera en un sexenio, ¿eh? Mira, hay que plantear las bases para la reconstrucción en los casos, como dices tú, en donde no tome un sexenio, pero en algunos casos sí, en la medida en que se trate del legislativo, que tiene que apoyar el legislativo, porque la idea es tener la presidencia, pero además tener mayoría en el Congreso. Pues Mayoría eso es lo que en el quiere Senado. el presidente, su plan C. Ya lo dijo, que quiere su plan C para yo tener... lo que estoy planteando es que los que van a tener la mayoría legislativa en el Congreso y en el Senado va a ser la oposición. El presidente ha dicho que quiere no solo la simple, o sea, de la mitad más uno, sino la calificada para en septiembre hacer todas sus reformas constitucionales. Eso no va a suceder, tan sencillo como eso. No va a suceder. ¿Quién lo va a impedir? No, pues los electores, los votantes, no lo van a permitir. ¿Por qué? En primer lugar, porque los partidos van juntos. No se van a dividir. La vez pasada se dividieron entre 5 y así nos fue. El 2018. El 2021 ya estuvo mucho mejor y de hecho la oposición junta sacó más votos que el partido del gobierno. 2 millones de votos más. Sí, pero tienen más diputados. Sí, efectivamente, tienen más diputados, les rindió más, les lució más el voto. Sin embargo, yo creo que de eso se tiene que aprender. Y ahora yo espero que tengamos no solo la presidencia, sino que además usemos el jalón de la presidencia precisamente para lograr una mayoría en el legislativo. ¿Una mayoría calificada? Yo diría que lo de las mayorías, tener mayoría calificada no es bueno para la democracia y que ningún partido la tenga. Que ningún partido la tenga. Yo inclusive propondría un cambio de las leyes para que ningún partido o sus aliados puedan tener mayoría calificada. Que se necesite que la oposición participe y que haya un diálogo y haya una convicción de la oposición. Porque si no, se abusa, como ahora se intentó abusar en el caso de la Guardia Nacional, de la ley eléctrica, de la reforma eléctrica y de el INE. ¿Y del plan B? Bueno, electoral. No, porque no pasó la reforma constitucional y entonces se intentó, por cambios de las leyes, pues el plan B ya lo paró la Corte. Y, por cierto, me parece absolutamente inaceptable esto que está sucediendo, de que se ataque a la Corte y que se usen estos adjetivos que son realmente pues, propios de calificar al crimen organizado, probablemente. De ninguna manera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el baluarte último de nuestra democracia. Y del Estado de Derecho. Por supuesto. El Estado de Derecho... yo te diría que es fundamental, porque sin Estado de Derecho no puede haber democracia, pero además sin Estado de Derecho no hay inversión extranjera, sin Estado de Derecho no hay desarrollo económico, sin Estado de Derecho no hay mejores trabajos, no hay mejores salarios, etcétera. Sin Estado de Derecho no podemos funcionar como una sociedad del siglo XXI. Oye, ¿en qué siglo estamos o qué entonces? Estamos en el siglo XXI y eso lo tiene que recordar el gobierno, pero también lo tiene que recordar el Congreso. Y ciertamente hemos tenido hasta ahora la ejemplar
tarea de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos recuerda todos los días que, por ejemplo, no se debe repetir lo de la noche oscura aquella, ¿no? Se hace 27 de abril. El 27 de abril. Bueno, eso fue verdaderamente vergonzoso y no puede volver a suceder. Pero sucedió. Sucedió, pero la Corte ya decidió, por lo pronto, que el procedimiento no estuvo correcto. Y irán al fondo de las cosas en su momento. Lo que pasa es que le hemos dado mucho trabajo a la Corte. No es posible que tengamos una vida democrática en donde todas las leyes vayan a dar a la Corte. No es posible. Tiene que funcionar de manera normal nuestra democracia. Tiene que funcionar de manera normal el hecho de que el Ejecutivo propone, el Legislativo dispone, así debe de ser. Pero ahora tenemos una situación en donde todas las leyes se van a la Corte en virtud de que tanto en el procedimiento como en el fondo no fueron apropiadas. ¿Podrías decir que el Ejecutivo propone y el Ejecutivo dispone? Lo que está sucediendo hasta ahora es que, gracias a la Corte, el Ejecutivo propone, pero el Ejecutivo intenta disponer y después no se puede. ¿Por qué? Porque es contrario a nuestras leyes. Bien, ¿qué te dicen? Bueno, los empresarios siempre te dicen que están contigo, eso le dicen a todos, ¿no? Mira, los empresarios han tenido, en la mayor parte de los casos, una situación de bonanza, una situación de ventaja. Han tenido, yo te diría, con algunas excepciones, un buen sexenio. Hombre, algunos lo han tenido dorado. Yo te diría que los empresarios entonces tienen que cuidar sus intereses. Sin embargo, efectivamente, he recibido de parte de los empresarios de manera, yo te diría, invariable, unas manifestaciones de apoyo y manifestaciones de gran interés, y de algunos de ellos inclusive han ido más allá. Han dicho, ¿cómo te podemos apoyar? ¿Cómo podemos salir? ¿Cómo podemos decirle a la sociedad civil? ¿Cómo podemos decirle a los partidos políticos? Te digo, pues corran la voz, corran la voz. Sí. ¿Y de la banqueta y del campo qué? De la banqueta me ha dado mucho gusto. He estado en un montón de lugares, inclusive cuando camino por la calle, cuando estoy en el aeropuerto. Por cierto, lamentablemente no fue posible ir a Ciudad Juárez y a Chihuahua en virtud de que don Goyo se puso nervioso. Se puso algo nervioso, y vamos a ver, creo que para el 2 y 3 de julio vamos a reponer la visita, porque hemos estado viajando por diferentes partes de la República, por Monterrey, por Guadalajara, en Puebla, etcétera. Ya estaba previsto esto de Chihuahua, y la verdad es que en todas partes un gran apoyo, muestras de simpatía, muestras de reconocimiento, y además de que la gente se acerca de manera muy espontánea, te saluda y dice, estamos con usted, usted sígale, apoye, en fin, así que estamos muy contentos. Bueno, nos vemos el mes que viene. Nos vemos el mes que viene, sin duda. Con muchísimo gusto nos vemos aquí, y por supuesto, una vez que sepamos el día 26 de junio, insisto, ya faltan pocos días. Sí, cómo no. Sí. ¿Cómo van a ser las características del proceso que plantean los partidos políticos? Pues entonces lo platicaremos aquí también. Vas a ver que se van a llevar una decepción al tiempo, José Ángel. Yo espero que no. Bueno, yo también espero que no, pero conociendo, a ver, no puedes, a estos mismos no les puedes pedir algo diferente. Es muy importante lo que está en juego, Joaquín. Sí, muy importante. Pero para ellos lo más importante es mantener el control de sus partidos.
y la sobrevivencia de sus partidos. Pero es más no tienen un importante- proyecto de Estado ni de Es nación. más importante ganar. Es más importante Sí. ganar. No pueden mantener el punto de vista solo de sus partidos Claro. y ganar una elección. El gobierno de coalición se vuelve una condición sine qua non para poder ganar la elección. Bien, pues ya veremos. Ojalá yo me equivoque. Pero ya son muchos años de verlo. Sí. Gracias, José Ángel. Me da mucho gusto verte. Que estés Gracias muy a bien. ti. Con la Loca presentó